Bienvenidos a su canal. Pues mira. ¿Qué onda? Yo soy Gab y me da muchísimo gusto volver a saludarles para este episodio número 15, que ya saben, siempre me acompaña la guapa Carla Ortiz. Hola, bienvenidos a todos. Muy agradecida que estén ustedes viéndonos este día y esperamos les encante este episodio especial de Experiencias paranormales. Pues entremos de lleno a este tétrico, oscuro episodio. Cuéntanos, Carla, ¿qué historias paranormales, anécdotas te han pasado? ¿Cosas paranormales o no? Bueno, pues miren, les voy a platicar que a raíz de que murió mi abuela y mi mamá, pues las he tenido en casa. ¿Cómo sé que están en casa? Porque huele. Ajá. Huele a mi mamá, huele a mi abuelita, en algunas ocasiones. Y una anécdota que me encanta contar, porque yo la creo tal cual, Ok. es que Se acaba de zafar. Paranormalmente. No, muchachos, estamos batallando para hacer este episodio, ¿eh? Cuando no es la mesa, es el foco que se... Pues nos están pasando cosas paranormales en este instante. El foco que se soltó, ¿Lo dejamos el así o lo perro que acomodo? está ladrando. Porque va a estar como demasiado directo a la luz, alusado, ¿no? ¿no? A ver si ya nos deja. Bueno, les decía que pues he tenido a mi mamá y a mi abuelita en casa porque las huelo, porque me pasan ciertas cosas que a ellas les gustaban. Por ejemplo, mi abuelita me enseñó a cocinar. A mi abuelita le encantaba sazonar la comida con comino. Entonces, un día estaba yo cocinando y lo que estaba haciendo no me sabía, no sé, o sea, no se probaba como yo quería, le echaba más sal, no era la sal. Entonces yo decía, ¿qué? Pues me aventaron el comino, porque pues el comino era lo que le faltaba. Yo tengo las especias en un cajetito, En una palanganita. en una palanganita, En un topper. en un topper pequeño, en la parte de arriba. Y pues yo no sé cómo, ¿verdad? Saltó el comino y dijo, ¡ay, quiero! Me falta la comida y me aviento, ¿no? Cayó justo enfrente de mí la bolsita de comino. Yo sé, bueno, que fue mi abuelita. Yo lo atribuyo a que fue mi abuelita porque también le mueve a la olla, me apaga la lumbre cuando ya se está quemando ya se algo. pasó. Sí, no, mi abuela está en todo. Y pues mi mamá me acompaña en los momentos muy duros, mucho de estrés. La verdad es que pues la siento, ella me conforta, o sea, me conforta como en sueños. Es normalmente cuando yo la percibo y la percibo con el olor, porque mi olfato es muy bueno para recordar, mi memoria olfativa es muy buena. Uh-huh. Entonces tiendo a recordar situaciones con los olores. Ok. Y eso me hace saber que ella está que es cerca. ella. Tú cuéntame, vamos por ahí platicando así una y una, porque ya ves que luego Sí. yo me extiendo. Pues sí he tenido bastantes experiencias paranormales. Una de tantas que me asustó mucho en el momento, cuando yo tenía aproximadamente unos 5 años. Me dejaron junto con mi hermana a dormir en casa de mis abuelos, el papá de mi papá. Pues nos quedábamos ahí mis primos y mi hermana y yo, y entonces era como de, pues súper padre con los abuelos. Entonces, siempre que íbamos a visitarlos, mi abuelito nos decía,
a esa habitación no quiero que entren. Pueden jugar en la casa, hacer lo que quieran, pero a esa habitación no quiero que entren. Siempre estaba cerrada. Y entonces, para no hacer el cuento muy largo, ese día en la noche, ya cuando nos acostamos y todo, pues estábamos dormidos. Y entonces recuerdo que mi primo y yo dijimos, vamos a ver el cuarto, que no podemos entrar, vamos a ver qué hay. La vagancia. Pero no sabíamos qué había adentro y no quisimos abrir la puerta, pero tenía una ventana. Entonces nos fuimos a escondidas hacia donde estaba la ventana y la cortina estaba como pues entreabierta y andábamos ahí husmeando a ver qué veíamos. Entonces, en el momento en el que yo me asomo y veo que había velas prendidas, unas cuantas velas, y yo dije, en el cuarto adentro del cuarto, en el cuarto prohibido. Y entonces cuando ya veo bien qué había, vi que estaba mi abuelo acostado en el piso y de repente lo primero que veo es que empieza a levitar. Y entonces yo me asusté, me hago para atrás y entonces le digo a mi primo, es que ahí está mi abuelito, ahí está, o sea, y está flotando. Y entonces así, ¿cómo va a estar flotando? Entonces mi primo se asoma y entonces vemos que, o sea, literal, estaba levitando y corrimos al cuarto y nos fuimos a dormir. Entonces, mi abuelo le encantaba todo lo que es estas cosas. Era lo que te iba a decir, darles el antecedente. Sí, porque, o sea, pues, ¿cómo llegó tu abuelito a mi levitar? abuelo le encantaba todo esto, pues, de que la brujería, que lo paranormal, le encantaba escuchar estaciones de radio como La Mano Peluda, la Hora Marcada, o sea, todo eso. Entonces, a él le encantaba toda esta onda paranormal. Entonces, ahí en el cuarto, pues, no nos dejaba entrar porque, pues, hacía sus rituales o hacía sus cosas, no sé, pero esa vez, o sea, yo dije, oh, my God. O sea, mi abuelo flota en el aire, puede levitar. Entonces, pues, realmente, pues, mi abuelo tenía una ouija. Después yo ya más grande, con unas amigas de mi hermana, jugué a la ouija y entonces yo no creía esas cosas, pero pues sí pasan. ¿Tú has jugado a la ouija? Sí, la verdad es que yo tuve por ahí una historia con una ouija en secundaria, que no recuerdo quién la llevó, pero... ¿En la secundaria? A la secundaria. O sea, no solo con tus compañeros, sino que a la escuela la llevaron. A la escuela la llevaron, okay. Y cuando teníamos hora libre, pues así como de, pues, ¿qué hacemos? Pues juguemos. Que traemos la ouija. Entonces, que jugamos. hacíamos todas las bancas alrededor y se quedaban solo 2 al centro moviendo la ouija y todos los demás pues escuchábamos nada más, ¿no? O hacíamos preguntas, porque era como de, no, es que hagan las preguntas. Ajá, pues ya sabes, ¿no? Desde el, ay, manifiéstate, si andas aquí, manifiéstate, ¿no? Pero en el manifiéstate, pues pasaban cosas raras porque se cerró la puerta, chillaban, teníamos, por ejemplo, celosías. Okay. O sea, ya ven que son unos cortes de vidrio. Ajá, que se empalman y se cierran. Pues se cerraron unas de las... sí, así solas, se cerraron. Sí, y pues ya empezaron que, ay, que sí, es pura mentira. Y entonces, la ouija, o sea, entre contestar, ay, que si fulanito va a tener novio y que, no, o sea, cosas tontas, pues, ajá, de adolescentes, ¿verdad? No cosas tontas, pero cosas de adolescentes. Ay, que se me va a salir un grano y estas cosas, ¿no? Se les ocurrió decir que no existía, que era falso, y entonces la ouija sola puso, si no me crees, vas a morir. Empezó a agredir. Sola. Sí, empezó a agredir a los que estábamos ahí. Ok. Y no me acuerdo qué pidió, o sea, algo pidió, y que si no se hacía, 3 de los que estábamos ahí nos íbamos a morir. ¡Hala! No, nos pusimos como locos, porque pues... No manches. O sea, las que estaban moviendo la ouija, pues se soltaron llore y llore, y no, y todos, nos va a quiero matar, morir. Sí, nos va a matar, o sea, empezamos en una histeria colectiva, ajá, bárbara. Entró la maestra que seguía, que era de inglés, ajá,
Y no, y así, ¿qué traen, no? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, es que trajimos una ouija. No, nos pusieron. Todos. Nos pusieron. Antes de que se mueran a dirección. No, ajá, sí, todos expulsados Órale. antes de que se mueran. Resulta de que la maestra creía mucho en esas cosas y entonces decía, es que ustedes no pueden traer esto aquí porque lo que hace esto es abrir portales. Y entonces, pues ustedes ya abrieron un portal en el salón, y pues tenemos que cerrarlo. No, pues así como, ¿cómo, no? Trancas. No, mira, a la hora de la salida, o sea, nos fuimos directo, había un templo como a 4 cuadras de la secundaria. Y ahí van. Ahí vamos todos al templo. O sea, pero no hicieron lo que pidió la ouija. ¿No? Es que no me acuerdo qué era, o sea, era algo de mata a alguien o de... Sí, o sea, algo muy extremo, ¿no? Ajá. Entonces... Se fueron al templo. Nos fuimos al templo, porque pues ¿cómo le íbamos a hacer, no? Y necesitábamos un exorcista, algo, ¿no? Yo ahora lo platico así, pero en su momento me dio mucho miedo. ¿Pero qué pasó en el templo? Miedo. No, pues llegamos, pedimos hablar con el padre, ¿verdad? Y sale el padre, poniéndose la sotana y todo. ¿Qué pasó, muchachos? No, o sea, un grupo de 30 mocosos. No, es que una ouija y nos vamos a morir. A ver, cálmense. Pero relájense. ¿Qué pasó? Que ya la habían jugado, pero no la habían jugado en el salón con tanta gente. O sea, ¿tú ya la habías jugado o tú eras la primera vez que jugaba? Yo era la primera vez que jugaba. O sea, pero no jugaste como tal, o sea, tú estabas... yo no la moví. Ok, tú estabas de espectadora. Yo estaba de espectadora, pero mis amigos en el receso se iban a un espacio de la secu donde estaban todas las sillas aventadas, se juntaban ahí y varios jugaban. Entonces, ya cuando lo jugaron en el salón, ellos ya venían cargaditos, ya venían asustados, porque me vas a ver que ya les había pedido. Exacto. Entonces, pues el padre nos dijo, a ver, es que la gente no entiende que esto no es un juego. Ajá. Esto no se tiene que manejar, no lo tiene que usar cualquiera. Ajá. Entonces, pues déjenmela, ¿no? Y pues ya una idea, ay, es que era de mi papá y es que la agarré sin pues lo siento mucho, ¿no? Aquí se queda. No, pues a todos nos dio la bendición, nos puso agua bendita, le dio a las chavas que la habían estado manejando, les dio agua bendita para que bendijeran el salón, para cerrar el portal por si se había abierto algo o por si lo que sea, ¿no? Porque él decía, bueno, puede ser que no haya pasado nada, pero si donde sí, pues bueno, ¿no? Échenle agüita bendita y con eso, ¿no? Ya saben que el agua bendita funciona para todo. Dicen los católicos, ¿verdad? Le platiqué a mi mamá, o sea, también nos pusieron... Regañaron. Bueno, a mí me pusieron como campeona, no. Pero más que el regaño, o sea, te queda el miedo a algo sobrenatural, que no controlas, pero que a lo mejor tú sabes perfectamente que no es cierto, pero te metes en las condiciones idóneas para creerlo, ¿no? Pues sí, o sea, pero es que también... ¿A ti qué te pasó con la ouija? Mira, a mí, yo recuerdo que estaba con las amigas de mi hermana y entonces, no sé, una de ellas traía una ouija, que vamos a jugar, y entonces era como de, pues a ver si es cierto. Yo realmente, digamos que sabía que era real y existía por el previo de mi abuelo y que sabía todo esto, pero una parte de mí decía, o sea, esto no es cierto, o sea, alguien la mueve, o sea, algo tiene que pasar para eso que había como una yo. parte de incredulidad. Pero resulta que es como de, pues a ver, entonces igual, sí recuerdo que yo estaba tocando la... Tú sí estabas... O sea, yo sí la jugué, pero no se movía, no pasaba nada. O sea, preguntábamos si, ¿podemos jugar? O ¿crees que sea momento de que podemos platicar contigo? Entonces era así como de, no se mueve, no pasa nada. No, pues sabe. A ver, alguien que sí crea, o porque yo decía, esto no sirve, esto no funciona. Entonces fue como, es que, ¿sabes qué? No crees. Es lo que dicen, que si no crees no se mueve. Entonces como no crees, o sea, no va a moverse, no va a jugar contigo, no va a pasar nada. Entonces, pues, yo me quité. Y entonces en ese momento dije, puros cuentos, esto no es cierto. Y entonces alguien más, o sea, otra chava se puso a jugar y entonces es como de,
¿quieres empezar a jugar? Y entonces automáticamente, sí, y yo decía, le estás moviendo, y la chava, no, yo no le estoy moviendo, que no sé qué. A mí me tocó jugar en alguna ocasión posterior, ya en la preparatoria, no lo van a creer, pero sí se mueve. Sí, o sea, pues me queda claro, déjate termino de contar. Entonces, pues empieza, ¿no? Y que, ¿cómo podemos saber que estás aquí? Así la pregunta, ¿no? Y entonces era como de... Como, ¿para qué quieres saber? Sí, o sea, danos una señal de que estás aquí, de la nada, o sea, de estar... O sea, les estoy hablando de que estábamos en la calle, entre la banqueta y la calle de afuera de la casa de mis papás. Ajá. Y entonces, de la nada empezó a hacer un aironazo como si se fuera a soltar un tormentón. Entonces dijimos, así de repente fue como, ¿qué onda? Así aironazo, tormentón, casi como huracán, y de repente se quitó. Y entonces empezaron, no es suficiente, demuéstranos de otra manera. Y yo tú, así como de, yo creo que yo ya sí creo, es suficiente. Y entonces, de la nada, de estar yo viendo a ver qué contestaba, volteo hacia arriba y vi a un perro enorme. O sea, no era un perro normal, de tamaño normal, no, era un tremendo perro con los ojos rojos, negro, así como casi el Grimm de Harry Potter. Y entonces yo me acuerdo que yo volteé y mi hermana voltea, me ve y me dice, ¿qué pasó? Yo, el perro. Yo antes le tenía pavor a los perros. Entonces vi ese perro y yo decía, el perro. Entonces todas las que estaban jugando voltean y estaba el perro ahí todo así, un grito totote. Y entonces cuando yo dije, ¿qué hacemos? O sea, me paniqué, entonces volteaba yo así como, ¿de a quién le hablamos? Cuando vuelvo a voltear hacia donde estaba el perro, desapareció el perro. Y todos así como, ¿dónde está el perro? ¿A dónde se fue el perro? ¿Corrió? ¿Qué? Y así como de, ¿desapareció? No, y dijimos, ya no vamos a jugar. Ya, sí creemos, sí se mueve solita, sí está pasando algo, dejemos de jugar. Y dejamos de jugar y entonces yo no dormí como por una semana porque yo decía, ¿qué hicimos? Y entonces sabía eso de los portales y decía, abrimos un portal afuera de la casa de mis papás. Si mis papás se enteran, nos matan. Y si empiezan a pasar cosas no, yo empecé a sugestionarme y a pensar y decía, ¿qué vamos a hacer? Hasta hace poco les platiqué a mis papás y se enteraron de que jugamos desde la... Y tu mamá, con razón. Sí, no sé si mi hermana se acuerde de esto o no, o sus amigas si lo están viendo, si se acuerdan. Que nos dejen un comentario. Pero sí, o sea, yo dije, yo no vuelvo a jugar estas cosas, o sea, sí es cierto. Y cuando veía que estaba de moda el Charlie en la secundaria y en la prepa, que con las plumas, que con los lápices, que con la hoja, yo les decía, no jueguen eso, no saben en qué se meten, porque yo ya lo había vivido y yo digo, no, eso es a mi creencia y a mi vivencia, yo digo, es real. Si existe, obviamente sabemos que puede haber personas que dicen, eso no es real, eso no es cierto, pero a mí, a lo que yo vi, a lo que yo viví en ese momento, yo dije, esto sí existe, yo no me vuelvo a meter con eso, se acabó. Y nunca más volví a jugar la Ouija. A mí me da muchísimo miedo ese tipo de cosas que tal cual no puedes ver. No. Me acabo de acordar de algo. ¿Qué? Ahorita me acabo de acordar de algo. ¿De qué? Que me aterrorizaba cuando era niña. ¿Qué? Cuéntanos. Nosotros vivíamos las casas, ahora sí que las casas donde se construyó. ¿Casas de antes? Había un cementerio antes ahí, no es cierto. Ay, dije, ¿en serio? No sabía eso. Okay. No, o sea, digo, porque siempre eso es como el inicio de las películas de terror, ¿no? O el por qué hay fantasmas. No, es que antes en ese lugar. Sí, en ese lugar había un cementerio. Bueno, aquí en Guadalajara puede ser, porque en todos lados había cementerios. Entonces, puede ser. Dicen. O túneles, ¿no? Dicen que todos los templos tenían en su atrio, tenían el cementerio. ¿Sí? Entonces, imagínense cuántos templos hay en Guadalajara y qué hay alrededor de los templos. Los cementerios no eran lejos de los templos. Era ahí mismo en el Por templo. eso se sabe que aquí en Guadalajara, pues muchas casas de las antiguas, pues están embrujadas, arriba de lo que es arriba de lo que sería un cementerio. Bueno, pero mi casa no era así.
Mi Ok. casa estaba por allá, por el Estadio Jalisco, pero atrás de donde vivíamos eran unos llanos. Ok. O sea, tremendos. Íbamos ahí a jugar, a volar cometas y todo este Ok. rollo. O sea, era como... No había nada, como un baldío. No, era un gran baldío, un Ok, llano. No ok. tenían ni árboles, ni nada, plantas, nada, nada, O sea, sí, tierra. o sea, tierra Ok. y ¿cómo se dice? Basura. Hierbajos y Ah, así. ok, ok. Normalmente ahí esos espacios pues se iban a enterrar las mascotas. Ok. Te digo porque pues algunas de mis mascotas fueron a dar A a ese llano. llano, Ok. que ahorita yo creo que están espantando a las personas que ahora viven ahí. Ajá. Eh, Oigo un perrito, pero no sé de dónde viene el ladrido. sí, así. Oigo que llora y llora Llora y y llora. vomita y... Ay, qué feo. Ay, Ay, qué feo. pobre perrito. Bueno, es que estaba enfermo. Pues era un llano. No había absolutamente nadie. Ajá. Para trepar a la barda, pues eran bardas altas. A la barda, A ¿cuál la barda quedaba... Es que mi casa tenía un patio Ajá. y el patio tenía una barda, Claro, ya que para era lo que la separaba del llano, ¿sí? Ok, o sea, estaba la barda y acá todo el llano. Ajá. Ok, para trepar a esa barda. Era difícil, Ok. era complicado. Que sí hubo algún vivo que se fue a trepar ahí alguna vez, pero en esto que les voy a platicar, pues no era ningún vivo. Ok. Había una sombra negra que iba y que yo veía trepada siempre En la barda. en la barda. Ok. A mí me daba terror ir al Asomarte. patio y asomarme. No me acordaba. Me acabo de acordar ahorita porque volteé y vi la puerta del patio Ajá. y me acordé porque una vez me dio una crisis porque la sombra se bajó de la barda. Y te atacó. No me atacó, pero se paró afuera de la puerta. Y Entonces, veías ahí la sombra. Sí, en la o sea, puerta. no, y yo sabía que la sombra me veía, Ok. ¿sí? Entonces entré en pánico. Ujú. O sea, yo pasaba y yo veía la sombra en la barda. Ujú. No siempre, a veces. De vez en cuando. Sí. Pero ese día pasé y no la vi. Y cuando volteé a la puerta, Arrancas la que ahí sombra estaba del otro lado del vidrio. Mira, horroroso. O sea, yo corrí a la puerta de mi casa, o sea... Para salirte y de la no, casa. Sí, o sea, Ok. yo no quería regresar. Mi mamá me dijo, no, hija, es que no es No hay real, nada. no hay nada. Es tu imaginación. Es tu imaginación, es que, no, mira, vamos a orar y esto, y no va a volver a pasar nada y todo. Pero fue algo horrible. Ahorita me acordé, de verdad, porque volteé y vi la puerta y algo así como me recordó. No sé cómo desapareció, no sé en qué momento. ¿En qué momento dejaste en de qué verla momento ni dejé nada? de verla, pero creo que fue a raíz de que empezaron a construir Atrás en el atrás llano. en el llano. Entonces, quién sabe, y sacaron los restos de alguien, porque decían, o sea, ya después, cuando pasó lo del 22 de abril, Ujú. ¿a dónde fueron a dar todos los escombros? Al llano. O sea, todo lo que ocurrió en las explosiones aquí en Guadalajara del 22 de abril, ahí en la calle de Gante, todos los escombros y los cuerpos y todos los fueron a llevar a ese llano. No, o sea, ¿y ya después construyeron? Y construyeron. No, o sea, ¿Sí? y deja tú de, obviamente, todo lo que llevaron para allá, o sea, imagínate, y de hecho se siente una vibra bien extraña cuando uno pasa por esa calle donde fueron las explosiones en la calle de Gante, o sea, se siente bien extraño, intenso, una sí. vibra, Mis porque fueron respetos para todas las personas que miles- perdieron ahí a algún ser querido. Sí, o sea, porque fueron miles de personas las que murieron. Nunca, como sabemos en las noticias, nunca se da la cifra exacta, pero, o sea, se veía como una zona ahí toda horrible, o sea, camiones arriba de casas, o sea, fue algo muy feo. Entonces, la vibra que se siente ahí, uy, es para darte escalofríos.
Yo creo que a todas las personas en algún momento nos ha pasado una situación así paranormal Que o no- algo inexplicable. Ajá, que no podemos explicar. Exacto. ¿no? O sea, y que a lo mejor uno trata de decir, ay, fue, la luz que pasó, entonces dio sombra y esto. Oye, el ruido. Ay, pues es que crujió la madera por esto. O sea, uno siempre trata de darle una explicación a algo que Ujú. no tiene explicación. Entonces, pues es por esto, pero yo supongo que debe de haber un porqué. Un porqué como de toda esta situación fuera de lo paranormal. Ok, ¿por qué? ¿Cuándo y cómo de esto? de lo paranormal, de lo que Pues ocasiona? más que de lo paranormal, fíjate, lo que nos hace actuar así es el miedo. Claro. El miedo es una herramienta que tenemos para sobrevivir. Ajá, ¿Sí? sí. Así como lo es, o sea, el resultado del miedo, que es la adrenalina, que nos hace actuar impulsivamente. Dice la Real Academia de la Lengua que paranormal es un fenómeno que no puede ser explicado por los conocimientos científicos actuales. Dentro de las experiencias paranormales, Ujú. pues tenemos muchas ramas, ¿no? Sí, hay muchísimas cosas que son catalogadas como paranormales. Les voy a leer los tipos de fenómenos paranormales Ajá. que hay. O sea, vamos a englobar como todo. Número 1, la telepatía, que es la transmisión de contenidos psíquicos entre personas sin intervención de agentes físicos conocidos. O sea, tú y yo pensamos en algo. A ver, yo voy a pensar una palabra y tú me dices en qué estoy pensando. Ok, eso es la telepatía, exactamente. Estás pensando la palabra miedo. No. No, No tenemos. No tenemos la telepatía. No ¿Qué hay pensaste? telepatía. Si ustedes saben en qué estoy pensando, Son psíquicos, son telépatas. déjenlo en los comentarios. Ok, ese es un acto paranormal. El segundo, precognición. Ajá. ¿Qué es la precognición? Conocimiento de hechos antes de que sucedan. Es como Cuando vaticinas, por ejemplo, ay, es que si fuera sueñas. una evidencia. Ajá, sueñas que, no sé, en tus sueños alguien se cayó y se rompió un pie. Y llega al día siguiente el fulanito y, ay, es que me rompí el pie. La tercera, la retrocognición, que es el conocimiento de sucesos pasados ignorados por medios no naturales. O sea, la anterior era la precognición, que era lo que sabes que va a pasar. Nadie sabía que a fulanita la habían enterrado con una pulsera de oro. Ajá, y entonces tú sabes ajá, que la enterraron con una pulsera de oro, Y lo la dices. desentierran y y es como, tienen la pulsera. Sí pasó. Ajá. La simulcognición, Ajá. que es el conocimiento de hechos que tienen en un lugar, en un distinto espacio. Lo que les pasa mucho a los gemelos, Ujú. ¿no? Que por ejemplo, le pasa algo a un gemelo, de que le duele algo y entonces al otro gemelo le duele lo mismo. No, ¿No? creo que es el hecho de que yo sé que en este instante a Juanito Pérez lo acaban de acuchillar. Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Acaban de acuchillar a Juanito Pérez. Tú dices, no, ¿cómo crees? Y en este instante hablan y, ¿sabes qué? Vente porque a Juanito Pérez lo acuchillaron. Y dices, ¿ves? Te dije. O sea, en el momento en el que Sucede. de que sucede, o sea, porque es lo que dice, es hechos que tienen un lugar en distinto espacio, conocimientos de hechos que tienen un lugar en un distinto espacio. Ok, al mismo tiempo. Exactamente. Otro tipo es la hiloclastía, que es la Eso suena como a, no sé, como a que te extirpan algo. Hiloplastía. Ay, me voy a hacer una hiloplastía. Así es. Déjate digo lo que es para que sigas diciendo. Es la materialización o desmaterialización de cuerpos físicos en sitios cerrados o inaccesibles. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues la aparición de objetos en un lugar cerrado. Pues sí, o sea, yo meto esta copa en una caja. Ajá. Y entonces, la desmaterializas. Desaparece la copa.
Ajá. Sin Sin obviamente, tocarla, sin una magia. sin magia, sin Ajá. nada, desaparece la copa. Poder. Lo puedes quitar Se o volver desmaterializa. a materializar. Ok, muy bien. Otra es la clariaudiencia. Ajá. Capacidad para escuchar sonidos o voces que no son reconocibles para la mayoría. ¡Ay, qué miedo! O sea, es como que ahorita de repente yo escucho un aullido de un lobo y te digo, ¿oíste? Y tú dices, no, ¿qué? Sí, Bueno, escucho, yo- soy un lobo. Yo normalmente te voy a decir. No, porque pues porque- no oye. Ajá. Pero por ejemplo, el lamento de la Llorona. No todos lo escuchan. Que no todos lo escuchan, pero muchos dicen, es que yo escuché. Oye, escucho que pasó y se lamentó la Llorona. No, sí, entonces tú dices, no, yo no escuché nada. Otro fenómeno, teleplastía. Ajá. Aparición de figuras o formas extrañas sobre una superficie. O se apareció en la pared la figura de un duende. O se apareció el rostro de Jesucristo o algo así. O sea, Ajá. a eso se no, llama... no tiene explicación, Pero apareció. pero apareció. Otro fenómeno es la psicofotografía, Ajá. que es fotografía de espíritus. En el 1900 Ajá. era muy Aparecen en usado las- el que en las aparecieran sombras, Ajá. que bueno, uno podrá decir, pues es que la fotografía no avanzaba todavía tanto y entonces a lo mejor podían salir Sí, manchas, hay un- ¿no? O lo sí. que sea. Pero hay gente que asegura Ujú. que hay personas dentro de sus fotos Que ya que vean- no estaban. Por ejemplo, están en un lugar solos, o están comiendo, o están cenando, y se toman la foto, saben que no hay nadie atrás, y en la sale foto alguien sale. atrás, ¿no? Ok. O sale el torso de alguien, ni Ajá. siquiera se ve el rostro. Otro fenómeno es la telequinesis, relativo a la telequinesia, y hace referencia al desplazamiento de objetos sin causa física. Produce una fuerza psíquica o mental. ¿Se acuerdan de Carrie? ¿Vieron Carrie? Tú no, yo sé. Yo yo no. sé, pero tienes que verla. Carrie tenía telequinesis. Bueno, ella Ok. era telequinética. Era telequinética. O sea, ¿qué era lo que hacía ella? Ella podía mover objetos con como su de- mente. Así. Ajá, sí, ándale. Ajá, así, Axio, pero sin la varita. Sin el... Ajá. Ok. Como Matilda, Como Matilda. que podía mover objetos con la mente. así. Exactamente. Ti, ti, Matilda ti, tenía ti, ti, ti. telequinesis. Ajá. Ok, muy bien. Otro fenómeno, ufología. Estudio de los fenómenos asociados a los ovnis. Uy, eso sí está como... Uy, y yo sí creo en los ovnis, porque he visto ovnis. ¿Tú has visto ovnis? Yo también he visto ovnis. Sí, precisamente atrás de mi casa, Ajá. una ¿En la una casa de la vez- barda con la sombra? En la casa de Ok. la barda con la sombra. Adentro del llano había un rancho. Ok. Entonces, las únicas luces que se veían al fondo, allá a lo lejos, era el rancho. Ujú. Pues un día que íbamos caminando por la calle y se hace cuenta que se cortaba como la zona que estaba construida Ujú. con la zona que ya no estaba construida porque se Ok. veía oscuro. O sea, Ajá. todo era una boca de lobo hacia allá. Ujú. Y veníamos caminando, ¿verdad? Muy a gusto. Del llano sube una luz, o sea, intensísima. Sube, hace como una vuelta Ajá. y ¡fu! Y desaparece. Desaparece. No me lo van a creer, pero yo desde ahí creo en los ovnis. Por ejemplo, cuando a mí me tocó ver un ovni, recuerdo que íbamos, mi familia y yo, en el carro de mi papá, y entonces íbamos hacia nuestra casa, la casa de mis papás, y de repente fue como, ¿qué es eso? Dice mi papá, ¿qué es eso? Entonces, cuando volteamos, a lo lejos se veía, o sea, literal, como el mundo entero dice y dibuja y comenta que es Un como platillo. un platillo volador, así repleto de luces, pero eran unas luces brillantes diferentes que se movían así como rapidísimo. Mi papá paró el carro, nos bajamos del carro, entonces volteamos al cielo a ver eso y de repente fue como, o sea, hizo como algo como de fium, fium, y se fue. Y fue como, Ah, Caracas. ¿qué onda? O sea, ¿qué fue eso? Y entonces fue así como de un ovni, vámonos. Yo dije, no, hombre, ahorita nos van a raptar. Nos subimos al carro y vámonos a la casa. O sea, pero sí fue algo muy impresionante. Y porque, ay, no, o sea, no podemos estar solos en el universo. No, Qué aburrido. Es imposible. Yo creo que hay más seres en este universo.
Y el último fenómeno es el espiritismo. ¿Qué es esto? Creencia que a través de un medium u otros modos una persona se puede comunicar con los espíritus de los muertos. O sea, la ouija, el papel, el Charlie, Ajá. el espejo, porque Sí, hay un... lo que pasó en la película esta de Ghost. Ah, la medium. Que una medium Sí, puede Ghost, ajá. poseer, o se le puede meter el espíritu, Ajá. y entonces puede hablar o sea, Ajá. de alguien que ya falleció. Sí. Entonces, estas son la lista de tipos de fenómenos paranormales que existen. Son Sucesos que no pueden ser explicados con la ciencia, digamos, ¿no? Y en su gustada sección, cosas chuscas, raras y random. Les lee. Encontré unas cosas que de hecho hay miles de cosas paranormales que han ocurrido desde tiempos remotos, pero ha habido cosas de lo que hablábamos hace rato que se prestan a la charlatanería, ¿no? Les voy a leer un caso de la famosísima historia que ocurrió aquí en Guadalajara de un hombre que dijo que había encontrado un hada. Todo sucedió el 10 de agosto del 2011, cuando medios de comunicación locales reportaron que en un domicilio de la colonia San José del Río Verde, en la ciudad de Guadalajara, en México, había un hada real. Un joven llamado José Maldonado aseguró que había capturado días antes lo que describió como un objeto volador destellante que se movía entre las ramas de un árbol de guayaba. Es que les gustan las guayabas, pues. Sí. Según declaró a la prensa local, cuando lo tuvo entre sus manos se dio cuenta que se trataba de un hada, que estaba lastimada de un pie. Y eso no le permitía moverse. Decidió colocarla en un frasco con formol. Estaba así, ¿Qué estaba así? helada. Ah, helada. Ah, perdón, es que vi un ¿Qué? algo que se movió allá. Yo también me asusté, pero no sé si fue la besucona o qué fue, pero vi que algo corrió para la ventana. Yo por estarme burlando de las hadas, ¿eh? Decidió colocarla con formol y ponerla en exhibición en su casa. Cualquiera podía entrar a su casa para ver el hallazgo previo, pero tenían que pagar una cuota. 20 pesos, ¿no? ¿O cuánto les No. cobraban? Por la recuperación, Sí, claro. la mayoría pagaba de 2 a 3 pesos mexicanos, aunque había quienes le daban más dinero. Quienes desembolsaron esa cantidad describieron que era un hada muy pequeña. No medía más de 3 centímetros, tenía botas y guantes rojos y una cabellera larga pero recogida. Era lo que decían las personas que habían asistido y pagado Ay, qué sus 3 pesotes bonito. para ver el hada. Dicen, yo veía como una mosca con alitas, todavía tenía brillo. Me admiré y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Agarré mis lentes, la vi y hasta las lágrimas se me salieron. Dijo una de las miles de personas que esperaron durante horas para ver el pequeño ser. Porque déjenme decirles que en aquel entonces, no sé si recuerden, o sea, llegó la prensa al lugar, había filas interminables de horas y horas desde la mañana para ver el hada. el hada. Es más, Sí. Les vamos a dejar el enlace Sí. para que se Y avienten de todas ahí. maneras, pues vamos a poner la foto para que vean Ajá, el hada. el hada. Pero bueno, otra nota que encontré es la siguiente. Muy cerca del Parque Ecológico de Xochimilco se encuentra la Isla de las Muñecas. Se trata de un bosque que está lleno de muñecas descuidadas con aspecto horrorífico. Según el portal México Desconocido, hay una leyenda que ronda en el lugar. Se trata sobre un señor llamado Julián Santana Barrera, quien habitaba el bosque y quien decide colgar muñecas que recoge de la basura y las cuelga en los árboles para ahuyentar el espíritu de una niña muerta que lo ha atormentado por varios años. Todo esto aparece de hecho hasta en el Google Maps. De hecho fue como encontraron el lugar. Porque hicieron Porque zoom hicieron ¡ah, una caray! búsqueda en el Google Maps y entonces fue como, ay, creo que era por la calle de aquí y, ah, caray, ¿qué onda? ¿Ya viste todas estas muñecas así como Qué poseídas, creepy. diabólicas, sin Ajá. ojos? Entonces empezaron a buscar, fueron al lugar, se empezó a hacer la investigación y resulta que ya
es cuando cuentan esta historia o leyenda. Otra nota que traigo es la estrella satánica de Kazajistán. Es la estrella diabólica. Ajá. También encontrada en el Google Maps, en una zona en la que no hay signos de presencia humana a la orilla del río Tobol. Se puede captar una figura gigante en forma de estrella de 5 puntas rodeada por un círculo de 366 metros de diámetro. Muchos afirman que esta estructura es un símbolo de adoración al diablo y de regiones paganas. Lo que sí es cierto es que nadie sabe con exactitud cómo pudo haber aparecido si el asentamiento más cercano está casi a 20 kilómetros de distancia de ese lugar. Entonces, como de cómo hicieron para llegar a ese punto en medio de la nada y hacer esa estrellotototota de 5 picos, que para ellos es la estrella satánica diabólica. Un pentagrama nada más. Ajá. Pero que ha tenido muchos significados a lo largo de la historia. Uh-huh. Quiero recomendarles una serie que está en Prime Video que se llama Loré o Loré. Ajá. Te explican el por qué o el cómo y el cuándo de muchas creencias, okay, como los vampiros, okay. O de sucesos en particular que hablan, por ejemplo, de una mujer que se creía que las hadas le habían robado el alma. Okay, ahí te explica cómo... Porque, digo, yo no sé si ustedes lo sepan, pero esas creencias no solo son europeas, no las trajeron para acá, Ajá. que decían que no tenías que acercarte a los cuerpos de agua en la noche, uh-huh, porque los duendes te podían robar el alma. Entonces, en el caso de ella era una mujer muy liberal, uh-huh, y empieza a actuar de manera diferente según el marido. Ajá. Y el marido pues era muy machista, ¿no? Muy controlador, y empieza a decir que a su mujer le habían robado el alma, las hadas. Las hadas. Porque allá se manejan círculos de hadas. Ok. ¿Sí? Entonces, que ella había pasado por un círculo de hadas y le habían robado el alma. Okay. O sea, no les voy a decir más, pero termina bien horrendo la historia. Y entonces te hace pensar, pues realmente, cómo hemos manejado esto de las historias paranormales y que muchos lo manejan muy a su conveniencia. Sí, claro. ¿No? Claro. Ese es un caso muy particular en el que él lo maneja a su conveniencia. A su conveniencia. Y si no se han suscrito al Amazon Prime, les dejamos también el enlace. Acuérdense que ellos sí les dan un tiempo de prueba, sí, para que puedan ver por ahí algunas series, y si les gusta, pues ya se quedan. Exactamente. La comuna en el tema. Muy bien, hicimos unas preguntillas en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, en donde ustedes muy amablemente nos contestaron, y las cuales fueron: película, serie o programa de radio que te haya asustado cuando eras peque. ¿Qué te daba miedo cuando eras peque? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Muy bien, ¿qué nos contestaron? Gabo hizo un compendio, ajá, de todo lo que nos escribieron. Es correcto. De cuál fue la película, serie o programa de radio que les haya asustado cuando eran niños y cuáles fueron. Ok. Hasta el viento tiene miedo, Chucky, el caso de Amityville, La posesión, Demian, Muñecos Diabólicos, El Títere, Radio Fantasmas, La Mano Peluda, eso o It, La Viejita, aclararon, La Viejita, El Exorcismo de Emily Rose, Cuentos de Ultratumba, Escalofríos, Le temes a la oscuridad y La hora marcada. La otra es, ¿qué te daba miedo cuando eras niño? A los muñecos o muñecas, a la oscuridad, a la muerte, a la llorona, a las habitaciones o lugares en donde había sensaciones como extrañas, y al chupacabras. Fíjense, el chupacabras a mí me parece que es como el hada. En su momento, pues se inventaron por una o por otra razón, pero fue tan grande el movimiento que se dio y salía en todos los medios, que obviamente uno dice... Se hizo una histeria colectiva, ajá, como, ¿no? Sí, es cierto. Que es lo que nos pasó con la Ouija. Hablando de los primeros,
Ajá. que nos dan miedo cuando somos niños son los muñecos. Si yo le tengo un pavor a los monos, monas o juguetes que le apachurras la mano y habla, y luego de repente lo tienes ahí, nadie lo toca, ni siquiera nadie lo ve. Y solo habla. Y se activa y dices, no, qué necesidad, qué Entonces, necesidad. ¿nunca tendrías un Furby No, o no, yo decía, qué terror. No, yo realmente no, a mí no me gustan esas cosas. De hecho, les voy a contar que yo tuve que deshacerme de mi colección de muñecas porque había un par de muñecas que aquí a este muñeco le incomodaban. Y decían, no, ¿sabes qué? Es que yo cada vez que paso tu muñeca No, me volteé a ver. mira. O sea, esa muñeca que tienes ahí me mira. está viendo, entonces o la guardas o la tiras o algo porque a mí me da mucho miedo. Si tú Sí, quieres que no. yo viva contigo, Sí, no. esas muñecas no deben de estar en tu O casa. las muñecas. Yo espero que nunca, que no nos vengan buscando esas muñecas para tomar No, venganza, ay, ¿verdad? No digas eso. No. Mira, mi abuelita decía que a cierta hora de la noche y del día pasaba la muerte con una carroza. Y que si te quedabas en silencio, Ajá. podías escuchar esa carroza de la muerte. Su máquina, ajá. Entonces, yo recuerdo que eran las 12 del día y creo a las 12 de la noche. O sea, la escuchaban a las 12 del día y a las 12 de la noche. Que eran... Ok, las no horas sé, en las que... No sé por qué eran esas horas, pero hay un mito, una leyenda de... Si, por ejemplo, ya eran las 11 de la noche y Ay. andamos en... ¿Qué horas son? Y Es na, muy na, tarde na. ya para hablar de esto. Mi abuelita me decía, acuérdate que va a pasar la carroza de la muerte. Ah, no manches. qué ¿Sí? miedo. Entonces era a dormir, ya. Pues obvio, ¿no? Como niño, es como... Son las 12 ya, escucha. No, o sea, yo decía, en donde la escuche me voy a hacer pipí. Algo, Algo, me va a dar un infarto, algo. Pero me quedé con eso. Ajá. Cuando yo me ponía a hacer tareas, pero duraba mucho tiempo o me entretenía y se llegaban las 12 de la noche. Se los juro que yo estaba escribiendo y escuchaba en mi oído. No. Ay, qué terror. No sé si eso se me generó a raíz de lo de la carroza de la muerte, pero no fue una sola vez que lo escuché. Varias veces. Sí. De hecho, trato de no desvelarme, porque cada vez que yo me desvelo y me concentro, escucho ese sonido. Ay, no, qué feo. Mejor pasemos a las historias más terroríficas que también nos mandaron ustedes de la comuna. Ay, no, yo no puedo con ustedes, oigan. Léenos, ¿qué fue lo que nos escribieron A ver, los de la comuna? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Elabora. Nos escribe nuestra amiga Lorena Maigre y dice, ¿cuál quieres? Una rápida. Cuando mi mamá murió, casi al año de que había muerto, a las 3 de la mañana exactamente, el speaker del teléfono fijo se activó solo. Obvio, cabe destacar que solo se activa si le aprietas el botón. A esa hora, todas estábamos dormidas. Nos levantamos pero rápido. Y así siguieron pasando varias cosas. Para el primer aniversario de mi mamá, unos jitomates salieron literalmente volando de dentro de la tarja de lavaplatos. Y otras cosas más. Su mecha. Ay, no, qué miedo. Neto Arévalo nos dijo, cuando yo era niño, una señora se escuchaba llorar en la puerta de mi cuarto. Muy lastimero el llanto. Ahora creo que debió haber sido un gato. Pero en aquel entonces, o sea, él escuchaba un llorar en la puerta de su casa. Sí, yo cuando era niña pensaba que eran bebés llorando. Dices, ay no, qué feo se oye. Uh-huh. ¿Quién más nos escribió? Nos escribe Estela Ochoa. Dice, mi papá vivía en la casa de la planta baja y yo vivo en la casa de la planta alta. Y cada cumpleaños era el primero en felicitarme. Cuando fallece, un día de mi cumpleaños, yo estaba tendiendo mi cama, cuando se prende un radio reloj que tengo en mi recámara. Lo raro es que ese día estaba la luz tan bajita que no se podía prender ningún aparato. Yo lo quise apagar varias veces y no pude. El radio seguía prendido. Mi hijo en su recámara tenía uno igual y estaba totalmente apagado.
y traté de prenderlo y jamás prendió. Al poco rato, el radio de mi recámara se apagó solito. ¡Ay! Ay, qué miedo. Se me enchinó el güero. No, qué miedo, no man, salgo corriendo. Pero pues la felicito en su cumpleaños. Sí, claro. Hay que ver, hay que preguntarle si recuerda si había una canción en particular. O sea, que se escuchaba en el radio en ese momento. Sí. O fue tanto el susto que ni se Que fijó. ni se fijó, exactamente. Nos escribió Odette Figueroa, que dice, uy, hay varias, pero pues ahí va una. Poco después de que falleciera mi Maye, mi abuela, hubo varios días que de pronto olía a sus cigarros en la casa. Y un día se equivocó de casa y llegó con los vecinos de arriba. ¿Se acuerdan? Sí nos acordamos, Sí. eran nuestras vecinas del piso de abajo y pues en casa pues No se nadie fumaba. fumábamos y olía como si hubieran fumado Ahí adentro de la casa. Ya, pues hoy voy a fumar acá arriba. Sí, hombre. Ay, no, qué miedo. Así, ay, me equivoqué, esta no es Ey. la casa de hoy. Sí. Muy bien, dice Lupix Rodríguez, cuando mi abue murió, me quedé una temporada en su casa y se escuchaban todos los días ruidos en la cocina. Recuerdo que decíamos, ya, abue, ve a descansar, ahorita nosotras arreglamos la cocina. Y dejaba de escucharse. Ay, no, qué miedo. No, hombre, que se quede mugrosa la cocina. ¿Qué voy a andar arreglando? Mira, cuando mi abuelita estaba viva, mi abuelita me decía, cuando yo me muera, voy a venir a visitarte. Ay, no, qué terror. Y yo le decía, No, abuelita, no venga. abuelita, no, me va a dar miedo. Y no, y me decía, soy yo, hija, soy yo. Yo voy a venir a visitarte, quiero que lo sepas. No, pero, o sea, sí va a ser usted, güey, pero pues ya va a estar muerta. ¿Cómo que va a venir a visitarme? Qué miedo. Y pues mi abuelita se despidió de mí cuando falleció. Sí, me has contado. Ay, no. Ya les contaré en el segundo especial paranormal. Daniela nos escribió. No alcanza el espacio para todo lo que tendría que platicar y todo lo que ha pasado, todo lo que le ha pasado a mi familia por muchos, muchos años. Vivo arriba de Catacumba. No, bueno. Lo que decíamos, ¿no? De Guadalajara y Sí. estas cosas. Mi hermana, a mi hermana se le han aparecido. La han azotado contra la cama. Han visto cosas en la casa de mis abuelos. Encontramos cosas incrustadas en las paredes, como ropa. Vengo de familia de brujos por parte de mi padre. Me cruzaron las venas cuando nací en un ritual. ¡Ah, caray! Etcétera, etcétera, etcétera. No, esto sí está bien hardcore. O sea, ¿cómo que le cruzaron las venas? Nos tiene que platicar, yo no Cuando sé, nació. Daniela, nos tienes que platicar eso. Nos hace falta Sí. echarnos un café para que nos platiques. Sí, escríbenos, cuéntanos. Esa anécdota tiene que venir en el siguiente especial. Hay Sí. gente que tiene experiencias paranormales bien intensas. O sea, imagínate, tú estás como si nada en tu cuarto y de repente sientes que... ¿Que te avientan? ¿Sí? Ay, no, simplemente el día que se nos cayó el espejo. Que no se nos cayó el espejo. El espejo se aventó. ¿Explotó? Se aventó. ¿Explotó en el baño? Explotó en el baño. Sí, no, fue horrible. Yo dije, no me voy a asustar tanto, no me voy a asustar tanto, no pasa nada. Se despedorró. despegó, se zafó el silicón que tenía ahí, pues Sí, necesito claro. buscar una Necesitamos respuesta. hacer eso. Pero en esta casa ya van varias cosas que No pasa nada, en suceden. esta casa no pasa nada. Nada pasa, todo está perfecto. Que ya les platicaré. Porque ahorita no, porque les da miedo. No, porque ya es noche. Ok. Dice Perla Partida. En mi casa, cuando un familiar muy cercano iba a fallecer, pasaba en la noche, al subir al segundo piso, se escuchaba en la planta baja que todos los muebles se movían y sacaban los trastes de las alacenas. Y al bajar, todo estaba en su lugar. Y a los días siguientes nos avisaban que alguien fallecía. O sea, iba y hacía previo a morir un merequetengue. Sí, hacía el ruidajal y todo, y bajabas y pues todo normal, nada más era el ruido. Y cuando pasaba eso sabían Que alguien se a iba los días a alguien iba a morir. fallecer. Nos escribió Claudia Vargas. Dice, sí he tenido experiencias paranormales a través de sueños con gente que ya murió. Tengo muchísimas historias y hay algunas que quedaron más marcadas que otras, pero todas me inquietan por igual. O sea, sí le ha pasado, pero no nos especificó como... ¿Cuál? Como una Ajá. otra también, Claudia. Claudia, para la siguiente tienes que Sí, platicarnos dinos. una anécdota.
Nos escribe Nelly Jonas Henderson y dice que sí le han pasado historias paranormales porque trabaja en un hospital. Ay, qué miedo, a mí los hospitales me dan mucho miedo. Y siempre hay fantasmas, pero yo solo he visto una sombra y risa de niños escalofriantes. Es que imagínate cuántas personas no han muerto en un hospital. Yo conozco gente que dice que en el Hospital Civil Viejo espantan. Pues no lo dudo, imagínate. O sea, todas las personas que han muerto y aparte a un lado está el panteón. Nos escribe también Raro Del. Dice, desde niño siempre he tenido el don de ver el mundo espiritual, hablar con gente que ha fallecido, ver almas, espíritus, demonios, ángeles y seres especiales. Pues también... Tiene la evidencia, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Ay, no me acuerdo. Bueno, pero puede verlos, ¿no? Me privé del miedo, discúlpenme. Tiene Sí, tiene la habilidad. La actividad paranormal de ver espíritus. Exactamente. Nos escribe Goimes. Lo que más recuerdo de pequeña es que una noche no podía dormir. Así que fui a decirle a mi mamá que no podía dormir. Me acompañó a mi cuarto y me dijo que viera un rato la tele. Una tele viejísima a blanco y negro que le cambiabas al canal con un disco. Así que prendió la... Sí, así de... Ya, ok. Así que prendió la tele y sin cambiarle de canal o ver qué programa estaba pasando, se fue. El programa era la película de Alien, el octavo pasajero. No. Obvio que menos pude dormir del pinche miedo. Toda la noche con el ojo pelón y con miedo de ir a decirle a mi mamá porque me iba a regañar por no dejarla dormir. Es tan amplio este tema que vamos a hacer una segunda parte de cosas paranormales, que a mí no me encanta la idea, pero a ustedes no sé por qué les encanta asustarse. Porque luego empiezas a escuchar cosas y a ver cosas si no que puedo no dormir quieres. esta noche, va a ser por su culpa. Porque implantan ideas y cosas en mi mente que me aterran. A Carla le encanta lo paranormal, en las cosas de miedo y todo, Sí, pero también sé que pues yo no veo una película de terror en la noche, la veo en la tarde y tú sabes, ¿no? O sea, también dicen por ahí, el miedo no anda en burro. Sí, no, o sea, realmente yo no me gusta, no disfruto que me asusten. Me parece como ¿por qué voy a ir a ver una película y voy a pagar para que me asusten? O ¿por qué voy a ir a pagar a las fiestas de octubre, a la casa del terror, para salir casi literalmente con los pantalones miados? O sea, de los sustos y no. Está saliendo humo de ahí. ¿De dónde? De ahí, algo se está quemando, ¿no? ¿Dónde? ¿De dónde no veo? Ay, cabrón. Les quiero recordar y recomendar la página de Fan Cosplay GDL, que manejamos Gabriel y yo, en donde van a poder encontrar cosas muy geniales para todos los fans de todas las sagas, de la literatura. Manejamos por ahí personalizados en tazas, playeras, gorras. Para que mande a hacer sus cosas de paranormales. Oh, sí, de terror, que no encuentra, se las podemos hacer personalizadas. Es correcto. Este escalofriante video les gustó, no olviden suscribirse, darle manita arriba y picarle al botón de la campanita para que les avise cuando ya está el nuevo video. Es correcto, vaya, suscríbase, es gratis, no hay cover. Y síganos en nuestras redes. Es correcto, de Facebook e Instagram, ya lo sabe. Pues mira. Y también, bueno, si no puede vernos, pues escuche nuestros 14 episodios anteriores que ya están en Spotify, Google Podcast y Anchor. Es correcto. Y también puede ir a seguirnos en nuestras redes sociales personales para que vaya y vea ahí lo que vamos subiendo, lo que vamos haciendo, el chismecillo de Instagram. Sí, ahí son todos bienvenidos. Es correcto. Y pues, ya lo sabe. Pues mira. Sale, bye. Bye.